Le doy gracias a Dios porque estamos congregados en este lugar. Le doy gracias a Dios porque Él nos va a hablar por su palabra, y eso sin entrar en cuestiones particulares. A lo largo de toda esta semana seguramente tenemos muchas razones para adorar. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la otra canción que cantamos. No me soltarás, no me soltarás. Como dice, aún en la tormenta, no me soltarás. Y cada uno de nosotros venimos con algo que estamos arrastrando de la semana, del año, de los años, de la vida. Y bueno, pero aquellos que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, podemos decir que nunca nos soltó y que nunca nos va a soltar. Nunca nos va a soltar el Señor Jesús, nunca nos va a soltar Dios. Ese Dios que está por sobre todas las cosas. Mire, yo quería traer una reflexión en esta noche acerca de algo que estamos viendo los días miércoles. Estamos estudiando o mirando o repasando un libro que es el libro de Esdras. Y hoy, para aquellos que quieran venir también a la mañana en la clase que tenemos de la escuela bíblica, sin querer se llegó hasta este libro, hasta el libro de Esdras. Por eso quería compartir un poquito esto que estamos viendo. Y este libro de Esdras que habla acerca del pueblo de Dios que había estado cautivo durante 70 años, de repente aparece por voluntad de Dios y despierta en un rey de uno de los imperios de aquella época, y le pone en su espíritu, en su corazón, que tenía que permitir que ese pueblo que había estado oprimido, sojuzgado, esclavizado durante 70 años, tenía que volver al lugar de su tierra, al lugar de donde había sido esclavizado. Primer punto, entonces, es ese Dios en el cual creemos, ese Dios en el cual creemos. Miren, y veíamos esto, que la palabra de Dios se cumple siempre. Esto lo estuvimos viendo algún miércoles. La palabra de Dios se cumple siempre. Y eso a mí me deja muy tranquilo. Pero a la vez me hace tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios se cumple siempre. En ese caso, este pueblo había estado oprimido durante 70 años. Había estado esclavizado. Lo habían llevado a kilómetros, 1.300 kilómetros de su lugar, de su tierra, de su terruño. Pero de repente, Dios, que está por sobre todas las cosas, le dice a un rey de aquella zona, de aquel imperio, que tenía que permitir que este pueblo volviera a su lugar. Y lo primero que yo pienso es lo que decía recién: la palabra de Dios se cumple, porque Dios había dicho que en determinado tiempo, que se cumplió exactamente, su pueblo iba a volver a su tierra. Y estaba sojuzgado por un imperio de aquella época. Un imperio que no es bueno, no sé, quizás los de ahora son peores, pero era un imperio que andaba por la fuerza, no andaba con exquisiteces, y sin embargo a ese imperio, al rey de ese imperio, Dios le dice, pone en su corazón, en su espíritu, que ese pueblo vuelva a su lugar. Entonces mi primera reflexión es en esta noche, darle gracias a Dios, porque confío en este Dios, que es todopoderoso. Yo sé que en esta noche estamos con diferentes problemas, con diferentes posibilidades, proyectos. Vaya a saber en cada corazón, en cada mente de ustedes, qué es lo que hay.
no saben ustedes ni siquiera lo que hay en la mía, pero a mí lo que me tranquiliza, y quisiera que nos tranquilizara a todos, quizás está de más que lo diga, es que hemos confiado en un Dios todopoderoso, que nada pasa desapercibido a Él, que nada lo toma por sorpresa, y que en esta semana que vamos a comenzar mañana, o que estamos comenzando hoy, pero mañana será salir a trabajar, a estudiar, a lo que fuere, ese Dios va a estar por sobre todas las cosas. Va a estar por sobre mi vida, va a estar por sobre aquello que me rodea, va a estar por sobre las autoridades de este país, va a estar por sobre aquello que gobierne todo este mundo. Bueno, el Dios en el que creemos está sobre todas las cosas. Eso nos tiene que traer paz. Y eso nos tiene que provocar un desafío, porque la verdad que la orden le fue dada a este rey de Persia. Pero el desafío lo tuvieron que asumir aquellos que tenían que llevar adelante la obra. El rey de Persia dijo en su momento y publicó un edicto en el cual se daban las órdenes para que este pueblo pudiera volver a su lugar. Pero no era ni ese rey ni ese imperio el que iba a hacer la tarea. El que iba a hacer la tarea era el pueblo que había sido desterrado. Entonces, por eso digo, el confiar en un Dios todopoderoso a mí me da mucha tranquilidad. Y me permite tener 10.000, 11.000, 20.000 razones para agradecerle a ese Dios. Hemos pasado por cualquier circunstancia, por muchas circunstancias, por agradables, por difíciles, pero le podemos agradecer a Dios que estamos, y en esta noche estamos acá congregados para escuchar su voz. Ahora, el desafío es confiar en ese Dios todopoderoso. Yo sé que Dios todopoderoso, todos lo sabemos. Y de la boca para afuera lo sabemos. Y abrimos las Escrituras y leemos de todas las hazañas de ese Dios todopoderoso. Y abrimos el Nuevo Testamento y leemos del poder manifestado por Dios en la persona del Señor Jesús, que nada lo pudo detener a ese Señor Jesús, salvo la cruz, y porque Él lo permitió. Ahora, conocemos de la boca para afuera e intelectualmente que es un Dios todopoderoso. Pero cuando salga yo mañana a mi trabajo, o vos a tu trabajo, o a tu estudio, o a tu labor, el tema es confiar allí en que ese Dios sigue siendo todopoderoso. Y es lo que tuvo que hacer este pueblo. Ese rey dio la orden, dio el edicto, lo promulgó con exactitud, marcó cada una de las cosas que tenía que llevarse a cabo. Pero el que lo tuvo que llevar a cabo fue ese pueblo. Ahora, la palabra de Dios se cumple siempre. La palabra de Dios se cumplió en su pueblo, porque cuando llegó el momento que Dios lo determinó, ese pueblo regresó. Y ese pueblo comenzó una tarea de reconstrucción, que no lo vamos a ver ahora. Ese pueblo empezó a llevar adelante esa tarea que le había sido dada. Ese pueblo tuvo algunos tropiezos y ese pueblo tuvo enemigos que se levantaron aún de dentro de ellos. Pero siguió confiando en el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios se cumple en su pueblo. Pero la palabra de Dios se cumple para salvación. Y ahí sí quiero leer una porción en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Cuando yo me quedo en la historia, puedo estar muy bien, pero puedo llegar a conformarme con eso. La palabra de Dios se cumple. Yo no los voy a leer, pero hay cantidad de versículos en los cuales se expresa que iba a venir el Señor Jesús, que iba a venir el Mesías. Y en el momento que Dios así lo dispuso, después que el pueblo
de Israel había vuelto a su tierra, se produce un tiempo de mucho silencio, unos 400 años aproximadamente de un silencio terrible de parte de Dios. No había palabra de parte de Él, hasta que, una vez más, se cumple la palabra de Dios. Dice Marcos, capítulo 1, versículo 14. ¿Y quién aparece en escena cumpliéndose la palabra de Dios? Jesucristo, nuestro Señor. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra de Dios se cumple. Y aparece en escena el Señor Jesucristo, aquel en el que creo que en esta noche todos hemos creído como nuestro Salvador. Y aparece en escena, ustedes fíjense, dando un mensaje sumamente teológico, sumamente rebuscado, sumamente complicado. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Más adelante dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aparece el Señor Jesucristo cumpliendo la palabra de Dios. Ahora, aparece dando el mensaje del Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio son, en definitiva, nuevas noticias. Era una palabra que se usaba antes inclusive que en la época en que es escrito el Evangelio según San Marcos. Era la comunicación de una nueva noticia. Inclusive en las batallas, cuando un ejército prevalecía sobre el otro, eran mandados heraldos u evangelistas. Es decir, el tema es dar la buena noticia, pero en este caso la buena noticia que se nos da es que Jesucristo había venido para predicar el evangelio, la buena noticia de arrepentimiento. La característica es esta. Dice que andando junto al mar de Galilea, el Señor Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí. Más adelante, ¿quién llama? A Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. ¿Cuál es la característica notable? En aquella época, los que buscaban al rabí o al maestro eran los alumnos. Alguien que quería interiorizarse de la religión, alguien que quería aprender de la religión o de la ley. Aquel alumno que quería, ¿qué hacía? Iba y buscaba al rabí. Siempre ese era el procedimiento. ¿No le llama la atención? Acá, el que busca a los pescadores es Jesucristo. Es llamativo esto. No eran los alumnos los que buscaban, era Jesucristo el que buscaba a cada uno de los seguidores del rey, que iban a ser aquellos 12, luego uno desertor, que iban a promulgar el Evangelio del Señor Jesucristo por todo el mundo de manera tal que llega hasta nosotros. Ahora esto a nosotros nos tiene que hacer pensar del privilegio enorme, no porque seamos algo, no, pero el privilegio enorme que significa que el Señor Jesús mismo, Dios mismo, Él con sumo interés nos haya buscado a cada uno de nosotros. Yo no sé si somos conscientes de eso, yo no lo sé.
no sé si tomamos real envergadura de lo que significa que el Dios Todopoderoso, al cual nos referíamos al principio, que sigue siendo el Dios Todopoderoso, que no ha perdido nada de su poder ni de su vigencia, Él nos busque a cada uno de nosotros. Si yo les preguntara a ustedes cómo se encontraron con el Señor Jesús, seguramente lo recordarían. Hay algunos que tienen, no es mi caso, hasta la fecha exacta de qué día, en qué momento fue ese encuentro con el Señor Jesús, que no fue provocado por uno, sino que Dios nos fue buscando a cada uno de nosotros con sumo interés, tomando la iniciativa siempre, hasta que nos encontró. Yo recuerdo que alguna vez lo conté, que mi encuentro no fue con el Señor, no recuerdo qué fecha, seguramente alrededor de 11 años, si bien siempre estuve llevado a la iglesia, pero no fue leyendo la Biblia, sino leyendo un libro que me habían regalado. Y Dios me habló de esa manera, pero no tengo una fecha exacta. Sí sé que el Señor Jesucristo mora en mi corazón. ¿Por qué mora en mi corazón? Porque me buscó. ¿Por qué mora en mi corazón? Por lo poco que soy, por lo nada que soy. Ustedes hagan el trabajo, que seguramente ningún psicólogo o psiquiatra lo aconsejaría, pero hagan el trabajo alguna vez. Tampoco les pido que sea mucho y les ruego que no sea un día muy nublado o lluvioso, pero en algún momento hagan el trabajo de las cosas que han hecho aún, que vengan a la memoria, algunas cosas que han hecho en su niñez, en su juventud, aún siendo del Señor. Y yo les aseguro que se van a preguntar: Señor, ¿cómo puede ser que me buscaste? ¿Cómo puede ser que me buscaste? Y sí, es el amor infinito del Señor Jesús que lo llevó a buscarnos a cada uno de nosotros. Ahora, aquel pueblo de Israel, cuando se cumplió el tiempo, volvió al lugar de donde había sido sacado. El Señor Jesucristo, cuando se cumplió el tiempo, cumpliendo su palabra como siempre, vino a este mundo. Y comenzó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a buscar a uno por uno aquellos que le iban a seguir. Y fíjense que cuando llegó el tiempo, nos buscó a cada uno de nosotros. Nos buscó hasta que nos halló. ¿Para qué nos buscó? Miren, la palabra de Dios se cumple, ¿estamos de acuerdo? La palabra de Dios se cumple. 2 o 3 cosas nada más. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Creemos en que la palabra de Dios se cumple? Por supuesto. ¿Y quién me puede decir en esta noche que buscó al Señor Jesús y no encontró el descanso que necesitaba? Porque la palabra de Dios se cumple. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y encontramos descanso, porque la palabra de Dios se cumple. Yo sé que muchas veces pareciera que ese descanso desapareciera por las circunstancias que nos rodean, pero le buscamos a Dios en su presencia y vuelve y se sigue cumpliendo, mejor dicho, la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero es un descanso que trasciende lo común. De repente hay veces que uno tiene un agobio tal que recurre en rodillas a la presencia de Dios y viene ese descanso, que es inentendible, pero viene. Porque ese mismo Dios Todopoderoso que sacó de la esclavitud a ese pueblo para ponerlo en su lugar,
es el mismo que se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo y es el mismo que nos ofrece constantemente descanso. Ahora, a veces equivocamos este versículo y pensamos que es para una circunstancia, para que nos acerquemos al Señor como nuestro Salvador. Este versículo es constante y permanente. Nos está llamando cada minuto, cada día, cada momento de nuestra vida, el Señor Jesús diciéndonos, venid a mí, que yo te voy a hacer descansar. Mañana, Néstor, cuando las cosas no salgan bien en el negocio, no te olvides, venid a mí, si estás cansado, si trabajado, yo te voy a hacer descansar. Es una cuestión de que nosotros vayamos con fe para que Él nos dé el descanso. Dice más adelante, Juan capítulo 8, versículo 32. Estaba allí hablando con aquellos judíos. Dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios se cumple. La verdad en el sentido de la salvación que Jesucristo mismo nos liberó. Pero la verdad como estilo de vida nos hace libres. ¿O no es así? Cuando ocultamos algo. No solo mentir, sino cuando ocultamos, que en definitiva es mentir, es no vivir con tranquilidad, surge este versículo y te dice, me dice que la verdad me hace libre. Es una forma que deberíamos tener los cristianos siempre, en toda circunstancia. Vivir en la verdad, porque la palabra de Dios se cumple. La verdad nos hace libres. Yo no me voy a referir a casos puntuales, pero aquellos que son hijos y que han cometido algo, los chicos, ¿no? Y no se lo dicen al padre, y cuando se lo dicen, es como que uno se libera. O el esposo a la esposa, o la esposa al esposo. Algún error cometido. Y cuando uno dice la verdad libera. Pero dice más adelante, la palabra de Dios se cumple, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice en otra parte, cuando se refiere al Señor Jesucristo, está en el Evangelio de San Lucas, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Por qué entonces voy a esto? Porque pasa que no vivimos plenamente la vida cristiana. Muchas veces la vivimos ocultando cosas. Y la vez pasada hablaba con alguien con quien me decía, o a quien le decía, sí, la verdad que no hay nada oculto, no hay nada que Dios no sepa, ¿correcto? Y la persona con la cual hablaba me dice, sí, justamente ese es el problema, que no hay nada que Dios no sepa. Claro, porque yo a veces digo esa frase, la podemos decir ante una circunstancia, ante una relación con un hermano, con un amigo, como que esa persona está ocultando o no diciendo toda la verdad, entonces yo me quedo con la frase, y no hay nada que Dios no sepa, pero esa frase es para mí, no hay nada que Dios no sepa, de mi más profunda intimidad. Y eso a mí me genera responsabilidad. Y puede ser, o debería ser que también, quizás me genere arrepentimiento. Porque hay cosas que estoy haciendo mal. Porque hay cosas o hay pensamientos que están dominando mi mente de manera tal que no estoy verdaderamente libre como debería estar, como un hijo de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En algún momento lo oculto se manifiesta. Entonces, como me decía este hermano con quien hablaba,
sí, Néstor me decía, Dios sabe todas las cosas, pero el problema es que sabe todas las cosas, no solo las de los demás, saben las tuyas. Y es cierto, y es cierto. Este pueblo, que había sido rescatado de la esclavitud, que había vuelto a su lugar, tenía una tarea muy especial, que era la de reconstruir el templo. Pero ¿saben qué fue lo primero que tuvo que hacer? Levantar un altar y adorar. Y antes de hacer eso, tuvieron que arrepentirse de todo lo que habían hecho. Y es lo que nos reclama Dios a cada uno de nosotros. El título, la palabra de Dios, se cumple, es así, no lo podemos negar. Pero Dios quiere entonces que, así como el Señor Jesucristo vino a este mundo, se entregó, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros formamos parte de este reino de los cielos porque hemos creído en el Señor Jesucristo, pero Dios quiere que, como aquel pueblo de la antigüedad, nosotros vivamos una vida cristiana plena, en la cual disfrutemos cada día, cada momento, de ese descanso que Dios nos ofrece. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Sigue estando vigente esa invitación siempre. Disfrutemos de ese descanso, vivamos con la verdad y sin ocultar nada. Yo no digo acá que tengamos que contarnos intimidades o cuestiones que hacen a nuestro hogar, pero sí que podamos vivir plenamente, sabiendo que no hay nada oculto que nos pueda provocar un problema cuando sea manifestado, que tenemos una vida cristiana plena. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Pero hay algo que ese pueblo tuvo que hacer. Tuvo que levantar un altar. No estaba el templo todavía, pero tuvieron que levantar un altar para adorar. Y dice que cuando ocurrió eso, los más viejos de aquel pueblo lloraban. Y los más jóvenes gritaban de algarabía. Y se confundían las voces de los unos con los otros. Claro, yo pienso, ¿por qué los más viejos lloraban? Podía ser de emoción. Pero podría ser que, no sé si habría quedado alguno con vida, pero podría ser que entre esos ancianos hubiera alguno que había conocido el templo anterior, o por lo menos le habían comentado, y este templo era mucho, lo que se estaba levantando era mucho más pequeño. Y los más jóvenes gritaban de algarabía, se confundían las dos voces. Bueno, en esta noche sería bueno que en la intimidad cada uno de nosotros adoremos al Señor, quizás cuando lleguemos a nuestras casas, antes de descansar, busquemos un momento de adorar al Señor. Y se nos van a mezclar estos sentimientos. De repente lágrimas por lo que éramos y de donde Dios nos sacó. De repente sonrisa en el corazón, porque Dios nos sacó y nos ha puesto en este lugar. Pero lo que busca Dios es eso, un pueblo, hijos suyos, que le adoren. Un pueblo, hijos suyos, vos, yo, cada uno de nosotros, que vivamos pensando y disfrutando, que es lo que muchas veces nos falta, de ese Dios todopoderoso. En la clase hablábamos, hay diferentes pareceres respecto de este Ciro, que fue el rey de Persia que dictó el edicto, pero en algún momento dice, porque Jehová, Él es el Dios, como reconociendo de una manera u otra que ese Dios estaba sobre todas las cosas. Bueno, ese Dios sigue estando sobre todas las cosas. Sigue estando sobre todos los reinos de este mundo. Sigue estando sobre todos los países.
sigue estando por sobre todas las circunstancias. El tema es que le permitamos que siga estando gobernando cada una de nuestras vidas. Es allí donde creo que tenemos que apuntar. Como decía al principio, sé que entre nosotros, por ejemplo, hay por lo menos una persona que está muy dolorida, angustiada. Hay otros que estaremos más tranquilos, algunos estarán mucho más contentos. Pero el Dios Todopoderoso es en esta noche para cada uno de nosotros. Esa palabra de Dios que se cumple siempre, también te dice en esta noche que si estás cargado y trabajado, vayas a Él. Aunque ya seas de Él, aunque ya hayas creído en el Señor Jesús, no importa, seguí yendo a Él para que Él te dé tranquilidad, para que Él te dé paz, para que tu corazón trabajado obtenga descanso, para que tu carga tan pesada sea más liviana si la dejas a los pies del Señor Jesús. ¿No les parece un privilegio inmerecido que como aquellos discípulos de la antigüedad, Dios nos haya buscado a cada uno de nosotros? ¿Cómo poder retribuirle a Dios? No hay forma, no hay forma. La única posibilidad es rendirnos a Él y decirle en humildad, cada uno de nosotros en la intimidad, Dios, vos sabés todo de mi vida, absolutamente todo, y se lo digo yo también. Dios, vos sabés todo de mi vida, sabés mis flaquezas, sabés mis luchas, sabés mis tristezas, mis fracasos, sabés que de vez en cuando hago algo bien. Señor, quiero entregarte, no para salvación, pero quiero entregarte mi vida, Señor, para que vos hagas y deshagas lo que vos quieras. Se dice fácil, pero digámoslo de corazón, para que vos hagas lo que vos quieras. Y como congregación también. Individualmente debemos hacerlo, y como congregación también, en conjunto, buscar con el corazón, con la mente, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro cuerpo, como dice la palabra de Dios, adorarle al Dios verdadero, vivir en función de Él, que nuestros pensamientos den vuelta solamente sobre la persona del Señor Jesús, que desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, pensemos solamente en cómo agradarle. ¿Se puede? Sí que se puede, por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. ¿Que es muy difícil? Por supuesto. Pero aún en el momento de la caída, en el momento exacto, Dios, perdóname, pero siempre que la vida gire alrededor de la persona de Cristo, como individuos y como congregación. Y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir, ¿por qué? Porque su palabra siempre se cumple. Y dice el Salmo que allí donde hay armonía, Dios bendice plenamente. Donde hay trabajo, Dios bendice plenamente. Donde hay rendición a sus pies, Dios bendice. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que salgamos de este lugar, no con los problemas solucionados, pero sí con la tranquilidad de que el descanso del trabajo y el soporte de la carga se lo podemos dejar a los pies del Señor Jesucristo para salir de este lugar, por lo menos tranquilos, sabiendo que la carga, sabiendo que el trabajo, todo está en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y que
No olvidemos nunca de que ese Dios poderoso que llamó a ese pueblo de la esclavitud, lo puso en su lugar, es el mismo Dios poderoso que no ha perdido nada de su poder y puede hacer maravillas. Ya ha hecho una gran maravilla conmigo, por ejemplo, haberme salvado y haberme dado la vida eterna, y con quizás todos los que estamos aquí. Eso es una maravilla. Bueno, Él quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros. Que se lo permitamos, que disfrutemos de ese Dios todopoderoso. A veces no lo hacemos, o muchas veces no lo hacemos, o casi nunca lo hacemos. Pero Dios nos dice que la verdad nos hará libre. Dios nos dice que si vivimos plenamente, no importa, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No me interesa que sea manifestado todo, porque estoy viviendo plenamente delante de la persona de Dios. Dios me dice que me quiere bendecir. Dios nos dice en esta noche que nos quiere bendecir a todos nosotros. Permitámoselo entregando nuestra vida en sus manos. Amén.